Este es el segundo de nuestros 3 breves programas sobre el Papa Francisco. Nos hemos referido muy brevemente a su vida y queremos ahora conversar un poco sobre los gestos que han hecho particularmente conocido a este Papa. Un gesto es, por ejemplo, lavar los pies a aquellos jóvenes en una cárcel, en un centro de reclusión en Roma, el Jueves Santo, incluyendo entre esos jóvenes a una mujer musulmana. El primero de los gestos, que siguiera utilizando sus zapatos negros, que no son tan baratos porque son zapatos adaptados para una condición que él tiene. Son zapatos ortopédicos, tienen una ligera diferencia en la longitud de las piernas y entonces son zapatos medicados. También hay una razón para eso. Pero en todo caso, sus zapatos negros que han ocupado tantas fotos, la simplicidad de la sede, el no irse a vivir a los apartamentos pontificios, sino quedarse en la hospedería, es un huésped permanente de Santa Marta, el pagar la cuenta de su hotel ya como Papa, el abrazo que despertó y sigue despertando tantas lágrimas, el abrazo a ese niño en la Jornada Mundial de la Juventud, un chiquillo, unos 10, 11 años, que se acerca al Papa móvil y el Papa ordena que se detenga el vehículo, le da un tremendo abrazo al niño, que además tiene su camiseta del equipo del Brasil, y el niño pues se va en medio del llanto y del gozo más puro y más intenso. Las cámaras se detienen en lo que está sucediendo. Gestos son también esas numerosas sonrisas y saludos. Puede demorarse horas saludando gente después de una audiencia, literalmente horas. A veces da la bendición, pero otras veces levanta la mano como una señal de arriba el ánimo. Eso se lo han criticado porque esa señal ese gesto tiene una gran ambigüedad y hay culturas donde es incluso un gesto vulgar. Ya sabes, siempre hay alguien que se puede ofender, ¿no? Siempre hay alguien. Eso es gestos, eso es obrar con gestos. ¿Qué podemos decir de esos gestos? Pues yo creo que hay que situarlos dentro de un aspecto para mí fascinante de la personalidad del Papa Francisco, y es lo que él mismo ha llamado las periferias existenciales. La dinámica centro-periferia es una de las dinámicas que está muy presente en la enseñanza de el jesuita Juan Carlos Canone, que fue maestro, como ya dijimos, de nuestro Papa Bergoglio. Y básicamente la idea es que las cosas se ven muy distintas cuando uno está en el centro, y el centro significa el poder, lo que está seguro, lo que manda la parada, lo que tiene protagonismo, o cuando se mira desde la periferia, y periferia significa el que está descartado, el que no cuenta, el que está marginado, el que es solamente una estadística. Entonces, esa preocupación por la periferia implica que el mundo tal como nos lo venden los medios de comunicación, o el mundo como tal vez nos resulta más cómodo, quizás no es el mundo real, quizás no es el mundo como lo mira Dios. Y por eso, esos gestos como ir a la isla de Lampedusa, apenas semanas antes de que sucediera otra tragedia, porque ya murieron otra cantidad de inmigrantes ilegales, por supuesto, tratando de entrar a Italia, y murieron ahí a las costas de Lampedusa. Ese ir a Lampedusa, o abrazar a ese niño, o sentarse a conversar con los habitantes de las favelas en Río de Janeiro, eso es periferias existenciales.
Es algo que Jorge Mario Bergoglio lleva haciendo mucho tiempo. Él no empezó a hacer eso cuando lo eligieron papa. De hecho, su preocupación de utilizar el transporte público, su deseo de asistir a asambleas de protestantes. Resulta que en Buenos Aires se hace cada año, cada 2 años, una asamblea de evangélicos, pentecostales y todo eso, y asisten una cantidad de estos grupos. Y en 1 o 2 ocasiones, entre las personas que se hacían presente allá, había un señor con alzacuellos o cuello romano, clergyman, como lo quieras llamar. Resulta que ese señor era el arzobispo de Buenos Aires, que se iba ya a esa asamblea a ver qué era lo que pasaba en una asamblea de evangélicos. Cuando ya ellos se dieron cuenta que estaba el arzobispo ahí asistiendo, entonces ya el siguiente año lo invitaron a que él también dijera unas palabras. Eso retrata mucho de la personalidad de este hombre. Es la preocupación de cómo se ve el mundo desde el otro lado, desde la orilla. Entonces es importante tener en cuenta eso, y tener en cuenta que él lleva haciendo esto muchísimos años. Es parte de su personalidad, es parte de su manera de ser pastor. En lo que llaman el Gran Buenos Aires, suceden cosas aberrantes. Hay lugares que son famosos por prostitución, incluyendo prostitución con menores de edad y probablemente niños. Por supuesto, esto ha motivado que se generen denuncias ante el gobierno. Pero el gobierno de la capital federal, el gobierno de Buenos Aires, hace oídos sordos y ojos distraídos a esas denuncias. Entonces, el entonces arzobispo Bergoglio celebra una misa prácticamente, literalmente, sobre unas cajas de cartón, no vacías. Las cajas llevan los títulos de los procesos que se han presentado ante la policía, procesos que se han presentado ante el gobierno. O sea, él celebra la misa sobre el dolor de lo que está sucediendo en Buenos Aires. Ese es un gesto, y un gesto profético. Entonces, hay que entender lo de las periferias existenciales para darse cuenta por qué él tiene esa clase de gestos. Aquello de llamar al que repartía periódicos, el que le daba el periódico semanalmente, a los pocos días de papa lo llamó, y por cierto que el otro respondió con alguna grosería porque pensó que era un apunte de mal gusto, un chiste. Y entonces le explica, ¿no? Que sí soy el Papa Francisco, que soy tu vecino y que vengo a cancelar mi suscripción. Y también la llamada que hace o la carta que le responde a un muchacho homosexual, o lo que ha sucedido con el director del diario La República, el diario tal vez más anticlerical, ¿ves? Periferias, el que no cree, el que sufre tratando de entrar a Europa, el que está metido en la prostitución, el que vive el drama de su homosexualidad y se siente rechazado. ¿Qué es lo que hay del lado de Francisco? ¿Qué es lo que hay con esto de las periferias? Pues tenemos a un comunicador que podemos llamar, con la terminología actual, un comunicador holístico. Holístico quiere decir el que comunica con todo su ser, se expresa con todo su ser. Juan Pablo II fue también un gran comunicador holístico. Muchos de los gestos de Juan Pablo II se recuerdan de esa manera. Casi que su propia figura se convierte fácilmente en un icono. En aquella ocasión en la que había un viento muy fuerte y él se aferra a su báculo en forma de cruz y le toman la foto, pero en el momento preciso. Y el sentido, el significado es perfecto, ¿no? El Papa que sostiene y a la vez es sostenido por la cruz, el Papa que aguanta el embate del temporal y que sigue dirigiendo la barca. Ese tipo de gestos los tiene Juan Pablo II. Su abrazo entrañable donde hay verdadero afecto con la beata Teresa de Calcuta. Esas son fotos que le han dado la vuelta al mundo. O sea que Juan Pablo II también tiene mucho de esto. El que menos ha tenido indudablemente Benedicto. Benedicto pues
no sabe qué hacer con las manos, la voz, el tono de voz no le ayuda. Podemos decir que Benedicto es un magnífico comunicador de la palabra. Y en eso, para opinión mía y seguramente de muchos otros, la palabra de Benedicto es mucho más diáfana, mucho más clara, mucho más precisa. Francisco no, Francisco es un comunicador holístico. Él habla con la levantada de cejas, da un aplauso, agarra las manos a la gente, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que queremos decir con un comunicador holístico. Y aquí ponemos transcultural, porque él quiere que sus gestos vayan más allá de las fronteras, porque a él todo lo que sea centro le produce desconfianza. Incluso si nos vamos a centrar solo en que nosotros somos los católicos, los buenos, los salvados, los perfectos, en cambio allá están los degenerados budistas, los degenerados ateos o los degenerados musulmanes, que así no es, nos quiere decir Francisco, que tenemos que aprender a comunicar más allá de nuestras propias fronteras, y eso él lo practica y lo predica con su propio ejemplo. El hecho de que se quiera lograr una comunicación con gestos implica la importancia de lo singular y de lo simbólico, por contraste con lo que sucede con la comunicación a base de palabras, cuando se trata de un lenguaje formal y de un lenguaje propiamente magisterial, como brilló especialmente en la persona de Benedicto. Cuando una persona, como decimos, que a veces se dice con cierto tono despectivo, está sentando cátedra, es decir, cuando una persona está dando la enseñanza definitiva sobre un tema, pues tiene que ser muy preciso en cada palabra y tiene que tratar de hablar de tal modo que todos entiendan exactamente lo mismo al mismo tiempo. Ese es el ideal de un profesor. En cambio, un comunicador holístico, cuando está expresando lo que está expresando, se lo está expresando a esa persona, aunque sepa que luego eso va a tener resonancia mundial. Es decir, el Papa Francisco, cuando abraza a aquel niño en Río de Janeiro, está abrazando a ese niño, no está abrazando a 200 niños ni a 5 millones de niños, está abrazando a un niño. Y ese niño es el que entiende y recibe plenamente el mensaje. Entonces lo singular cobra una gran importancia. Y lo simbólico, obviamente. Observemos, aunque sea de pasada, que esto tiene mucho que ver con el Evangelio de Jesucristo. ¿Andaba Jesucristo por ahí buscando que las mujeres lo tocaran? Nunca. Pero permite a una, le permite que le bese los pies y que se los acaricie con sus cabellos. Y ese es un lenguaje de lo más erótico que se pueda pensar en la Biblia. Y Jesús lo permite a esa mujer y en ese momento, para ese contexto. Entonces el lenguaje gestual, una de las características que tiene es que no se puede generalizar. Yo no puedo deducir del hecho de que Jesús en ese momento permitiera eso, yo no puedo decir, bueno, yo como sacerdote de Jesús, a ver, mujeres, a sobarme los pies. No, yo no puedo deducir eso. El gesto tiene su valor dentro de su respectivo contexto. Y eso hay que aplicarlo muy claramente al caso de Francisco, porque necesariamente los gestos son ambiguos, los gestos son incompletos, en sí mismos quedan incompletos, hay que completarlos con la palabra. Pero vamos a encontrar que también en la palabra Francisco tiene sus grandezas, así como tiene sus limitaciones. Ese es el tema de la tercera y última sección de esta miniserie.